Dijimos que hoy íbamos a estudiar la segunda venida de Cristo como un evento literal, suceso que realmente va a ocurrir en el día que el Señor tiene señalado para eso. Vamos a buscar un versículo, como siempre hacemos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Porque aquí hay una promesa del Señor para nosotros, de que seguro va a ser cumplida. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí tenemos la promesa del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo único que tenemos siempre que atender a esta perspectiva de que la segunda venida de Cristo envuelve un periodo de 7 años de diferentes sucesos que han de acontecer para no confundirnos. Vamos entonces a nuestro texto, que se encuentra en Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Ya estuvimos viendo en este capítulo, que se divide prácticamente en 3 partes principales. Número 1, el gran coro de la muchedumbre alabando y glorificando al Señor por algo muy específico, lo cual es que se vindica la justicia de Dios, que eso es algo que debe de estar en nuestro corazón, de que se haga justicia, de que por fin el mal sea quitado del medio. Eso es lo que debe de provocar alegría en los corazones de nosotros. No que nos estamos alegrando de la desgracia de una persona o de los que van a sufrir los juicios de Dios. No se trata de alegrarse de eso. Se trata de alegrarnos de que por fin ya la justicia de Dios va a ser vindicada, los reinos de la tierra van a pasar a manos de a quien le pertenecen, que es a Jesucristo, y va a ser eliminado completamente el mal. Por eso cuando hablamos del fin del mundo no es ya la aniquilación o el desecho de todas las cosas, no es así. Más bien, cuando hablamos fin del mundo se refiere al fin de todo lo que tenga que ver con pecado, iniquidad, maldad y todos sus consecuentes. De eso se trata el fin del mundo, pero la vida va a continuar. Lo único que va a ser un nuevo orden de cosas. Esa es la primera parte de este capítulo. Luego estuvimos estudiando las bodas del Cordero, fue nuestra clase de la semana pasada, las bodas del Cordero con la iglesia, a la cual están invitados el remanente de Israel, lo único que participa, el remanente. Ahora vamos a ver realmente lo que es la segunda venida en sí, pero primero vamos a tener una introducción, porque aquí tenemos lo que es la procesión triunfal romana. Cuando un general romano regresaba de una guerra, ¿verdad? Él regresaba victorioso. Entonces en la vía sacra realizaban lo que es la gran parada. La vía sacra era la calle principal de Roma, que conducía desde el foro hasta el templo de Júpiter en el Capitolio. Entonces ese general montado en un caballo blanco, él iba al frente de las tropas, claro, erguido, orgulloso,
seguido por los carros que transportaban todo el botín que habían logrado de las guerras. También traían prisioneros para ser vendidos como esclavos o para ser enjuiciados, según lo que quisieran hacer. El caso es que al entrar así de esta manera en una ciudad, era ese simbolismo de conquista y de victoria. Entonces, no podemos confundir el caballo blanco que menciona aquí Apocalipsis 19 con el de los sellos del capítulo 6, porque los jinetes son diferentes. En el capítulo 6 se usa la misma imagen de un caballo blanco, un caballo conquistador, porque se refiere al anticristo que está haciendo su entrada al escenario del mundo. Claro, él viene con su etiqueta de conquistador, porque eso es lo que él trae en su plan, en su mente. Viene a conquistar, y por cierto tiempo Dios le da el poder para él ser un conquistador, porque Dios lo está usando también a él dentro de sus planes para juicio y castigo. Pero Dios le da el poder a él y él entra de esta misma manera. Por eso es que hay muchas personas que confunden el jinete del capítulo 6 con el del capítulo 19. El del capítulo 6 es el anticristo. El del capítulo 19 ya es Jesucristo, que viene montado en caballo blanco, ya como conquistador de los reinos de este mundo. Vamos entonces a el capítulo 19, versículo 11, y ver algunos detalles aquí que dice. ¿Ya lo tienen? Leo yo, ustedes siguen con la vista. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Que vamos a ver algunas diferencias aquí, que es lo que nos ayuda a nosotros a entender por qué creemos en un rapto pretribulacional y que la segunda venida es al final de los 7 años. En Apocalipsis 4:1 aparece una puerta abierta en los cielos. Sabemos que ya ese es el símbolo de la entrada de la iglesia a lo que es a las moradas celestiales, o al lugar donde el Señor tiene preparado para nosotros. Pero aquí se ve un cielo abierto. No se menciona una puerta, no se menciona un llamado, no se menciona nada de eso, sino simplemente un cielo abierto. El caballo blanco, ya expliqué, que no solamente es, y vamos a verlo después, un poquito de simbolismo con relación al caballo blanco, pero el hecho de montar en caballo blanco es que viene como conquistador. Recuerden que estos son símbolos. No es que Cristo va a venir literalmente en un caballo blanco. No es la idea. Nosotros tenemos que a veces ayudar a nuestra mente a comprender cuándo son símbolos y cuándo son aspectos literales de las Escrituras. Ni el anticristo va a entrar al mundo en un caballo blanco, ni así el Señor va a entrar en el mundo en un caballo blanco. El caballo es el símbolo de un general conquistador, que él viene a conquistar. El blanco es símbolo de la paz, inclusive para ambos jinetes, porque el anticristo viene como conquistador a establecer un gobierno de paz, pero una paz ficticia, una paz que luego se torna en guerra, que es el segundo caballo. Pero Cristo viene a darnos la paz verdadera y la paz perdurable, por eso es el caballo blanco. Ahora es importante que nosotros notemos este contraste entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, para no confundir los eventos y saber cuándo está hablando de uno y cuándo está hablando de otro. Ya se sabe, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, habla del anticristo. Apocalipsis 19:11 está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta porción de Apocalipsis 19 está apoyada y la acompañan un montón de profecías bíblicas con relación a la venida del Señor, y
un capítulo que es de vital importancia, es Zacarías 14. Entonces es paralelo prácticamente a la segunda venida, donde se le llama el gran día de la ira de Jehová. Cuando usted encuentre esa frase en la Biblia, en cualquiera de los libros proféticos, el gran día de la ira de Jehová, es equivalente a este evento, a la segunda venida de Jesucristo. Eso se encuentra en Zacarías capítulo 14, vamos a leer ese pasaje. Zacarías 14, versículos del 3 al 4. Y aprovecho para anunciarles que cuando ya terminemos este estudio que estamos tratando, este va a ser el libro que vamos a estudiar aquí en la escuela dominical, Zacarías, un libro muy interesante, lleno de visiones misteriosas. Zacarías 14, el capítulo 14. Esta profecía nos ayuda a entender qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder lo que es la venida del Señor Jesús. Porque recuerden lo que leímos en Hechos, los ángeles se lo dijeron, tal como ustedes vieron a Jesús irse en las nubes, así Él va a venir. O sea, cuando hablamos del caballo, eso es algo simbólico, pero la venida sí es literal. Él viene del cielo a la tierra, viene a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, la que conocemos actualmente. Él va a poner sus pies ahí, inclusive la profecía dice por dónde Él va a entrar, en dónde Él va a parar y qué es lo que va a suceder en ese lugar específico. Eso sí es literal, ¿entienden la idea? Eso sí es literal. Zacarías 14, del 3 al 4 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Fue el mismo lugar donde Él se despidió de los discípulos y donde Él ascendió, ahí en el monte de los olivos. O sea que cuando Él venga, Él viene ahí, a ese monte. Dice que está frente de Jerusalén, al oriente. Cuando menciona el oriente es porque la ciudad de Jerusalén, ustedes saben que está rodeada de un muro y hay diferentes puertas por donde entrar a la ciudad. Bueno, Jesucristo va a entrar por la puerta oriental de la ciudad. Por ahí Él va a entrar. Pero cuando eso suceda, dice, se partirá por en medio el monte de los olivos. O sea, va a haber un terremoto muy grande que va a partir ese valle en dos. Inclusive, ya hace bastante tiempo que estuvieron tratando de edificar allí un Holiday Inn, un hotel. Y cuando examinaron el fundamento, las excavaciones, dijeron que no podían construirlo debido a la falla tan grande que hay debajo de este valle. O sea, va a ocurrir un gran terremoto. No sé si ustedes se recuerdan cuando estudiamos las copas, que en la séptima copa va a ocurrir un gran terremoto como nunca ha ocurrido. Bueno, este es el mismo que está hablando. Un terremoto inmenso donde el valle va a ser partido en dos, hacia el oriente y hacia el occidente. Dice, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. O sea, huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Este es otro versículo importante, porque inmediatamente vamos a ver, cuando vayamos al capítulo 19, que el Señor viene acompañado de un ejército celestial. Y siempre está esa pregunta, ¿este ejército se trata de ángeles o se trata de nosotros, la iglesia, de los santos? Bueno, ya Zacarías nos empieza a arrojar un poquito de luz. Él dice, Él viene acompañado de los santos, de los
que han sido apartados para el Señor, que es el significado de la palabra santo. Una persona apartada para el uso exclusivo de Jehová. Pero fíjate, apartada. Eso es lo que ha pasado con nosotros. El Señor nos ha apartado para ser su pueblo. Por eso que no hay duda alguna, y por otros motivos más que vamos a mencionar, de que nosotros vamos a acompañar al Señor cuando Él regrese y ponga sus pies en el monte de los olivos y venga a establecer su reino en la tierra. Hermanos, este es el momento para que ustedes puedan entender que todo ojo le verá. Esto es importante que nosotros lo digamos, porque cuando está ocurriendo el rapto, no todo ojo le verá. Eso va a ser algo espontáneo, va a ser algo que va a dejar sorprendido a muchos. Eso, que millones de personas desaparezcan del planeta Tierra. Yo no sé si usted puede comprender la magnitud de este efecto mundial. Yo no sé si yo creo que la mente de nosotros no puede captar todo el efecto que esto va a producir, que millones y millones de personas desaparezcan de la tierra. Eso es el rapto. Pero en la segunda venida no va a ser así. ¿Okay? En la segunda venida dice, todo ojo le verá. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender cómo a hilvanar y conectar lo que dice una porción bíblica con la otra. Porque recuerden, los sellos, los 7 sellos de Apocalipsis, es lo que va describiendo lo que está por suceder cada vez que uno se abre, cada vez que uno de los sellos se abre. Entonces, como son 7, y son 7 años el tiempo de la tribulación, hay quienes que inmediatamente piensan, no, un sello por año, pero no es así. El sello, cuando se abre, es que dice, esto está por acontecer. Eso para que les estoy explicando esto, para cuando ustedes lean el Apocalipsis, puedan poderlo interpretar y organizarlo correctamente. Son 7 sellos. Se abre el primer sello y sale, ¿verdad?, el caballo blanco. Ya se sabe que ese es el anticristo, que viene con un arco sin flecha. El arco sin flecha simboliza, vengo a hacer guerra pero a través de la paz. Porque un arco sin una flecha no hace daño, ¿no es cierto? Usted necesita la flecha para poder tirar y que haga daño. Si usted trae un arco, es como decir, si esa escritura hubiera sido en nuestros días, una pistola sin balas. Es lo mismo. Bueno, si él viene con un arco sin flecha, significa que él viene con una mente para la guerra, pero a través de la paz. Ahora, ese caballo blanco va a durar 3 años y medio. Fíjense, casi se roba la primera mitad de ese periodo de la tribulación. Por eso, por 3 años y medio la tierra no va a ocurrir prácticamente casi nada. Al contrario, se va a promover la paz y todo esto. Mire, esto mismo que acabamos de experimentar y ser testigos todos, la muerte de este terrorista Bin Laden. No nos sorprenda de que muera él y mueran otros cabecillas y hasta se destruya este movimiento. Porque todo esto, todo lo que sea para el proceso de paz y para garantizar la paz en el mundo, es lo que está ocurriendo en este momento, porque ese es el caballo blanco. Hasta que no pasen 3 años y medio, no se abre el segundo sello, que es el caballo rojo, el de la guerra, la coalición islámica musulmán, combinado con Rusia, que viene contra Israel. Ese es el segundo sello. El tercero y cuarto, que son los caballos negros y amarillos, son consecuencia de esta guerra que ha estallado contra la nación de Israel, que no es que va a comenzar y va a cesar, sino que ya va a ser como el estallido de una serie de guerras que van a ir aconteciendo ya durante esos 3 años y medio. Quiere decir, van a ser 3 años y medio prácticamente de guerras continuas. Y como consecuencia de estas guerras continuas, va a haber hambre, como nunca, en todo el mundo, y van a haber pestes. Pestes quiere decir enfermedades, plagas, y todas esas cosas producto de estas guerras. Fíjate que esos son ya
los 4 sellos, cada vez que se abre uno, se abrió el primero, 3 años y medio. Luego se abre el segundo, comienza la guerra. Inmediatamente tercero y cuarto se abren, consecuencias de la guerra. Cuando se abre entonces el 5º sello, es que degollan o decapitan a los creyentes que en ese momento se conviertan a Cristo. Yo estuve viendo un video realmente aterrador. Yo le comentaba al hermano Roberto, de los musulmanes. Ellos cogen a un reo, lo ponen delante, lo hacen arrodillarse, habla, inclusive como le piden que digan cosas, después cogen un cuchillo afilado y comienzan poco a poco a cortarle la cabeza hasta que la agarran así en las manos, la boca todavía continúa hablando, moviéndose. Esas son las ejecuciones que hacen los musulmanes. Y eso está ahí, usted lo pone en la computadora y usted va a poder ver esos videos así. En ese tiempo ese va a ser el estilo que va a usar el anticristo para matar a todo el que rechace la marca, a todo el que lo niegue. Okay, ese es el 5º sello. Pero ahí voy llegando a donde les quiero que llevarle su mente. Cuando se abre el 6º sello, más bien uno tiene que interpretar este 6º sello como un preámbulo ya de lo que va a ocurrir de ahí en adelante. Cuando se abre el 6º sello, comienzan los disturbios físicos, los escatológicos, y es cuando dice Apocalipsis que el cielo, este cielo que nos está cubriendo, dice se va a enrollar como si se enrollara un mantel sobre una mesa. Pues acuérdense que nosotros tenemos diferentes capas, lo que forman nuestro cielo. Ninguno ha podido llegar al 3er cielo, que es donde Dios tiene su trono, que es donde Dios está preparando las moradas celestiales. Eso Dios no lo ha revelado a ojo humano, no importa cuán sofisticado o cuán adelantado esté la tecnología, ningún ser humano ha podido filtrar y llegar a ese 3er sello. Porque hasta ahora lo que se ve es nuestra atmósfera y el lugar de los astros. Eso es todo lo que se puede ver. Pero en ese momento, hermano, por eso le digo, esto es algo increíblemente impresionante, que de la tierra se vea ese cielo enrollarse así, como abrirse, como cuando usted abre un telón o una cortina, y de buenas a primeras se vea a Cristo seguido por los santos viniendo a la tierra. Eso es impresionantísimo. Ese es el 6º sello, que es cuando dice que los poderosos van a querer esconderse en las cuevas y van a querer prácticamente huir, porque eso nunca ha pasado en la historia, que una cosa así tan grande. Y el 7º sello, fíjense, el 7º sello es el toque de las trompetas, así que prácticamente cuando se abre el 6º sello nos deja ver un panorama de lo que va a ocurrir ya en estos 3 años y medio, y el 7º sello muestra las trompetas. Por eso no podemos confundirnos al estudiar el Apocalipsis y ver que aquí ahora, inclusive se los vamos a mostrar, Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 12 al 17. Esto que se encuentra en Apocalipsis 6, del 12 al 17, es este preámbulo de lo que va a ocurrir ya hacia el final de los tiempos. Y es el capítulo 19. El capítulo 19 no habla del cielo abriéndose, ni nada de eso, pero un versículo es el que apoya al otro. Fíjense lo que dice Apocalipsis 6, del 12 en adelante. Miré, cuando abrió el 6º sello, he aquí hubo un gran terremoto. Ese terremoto es el equivalente a la 7ª copa y a Zacarías 14, que acabamos de leer, que va a partir el monte de los olivos en 2, etcétera, ¿verdad?
Dice, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Este versículo muestra parte de lo que son las trompetas y las copas, que luego hay otros capítulos destinados a detallar lo que es todos estos disturbios físicos. Pero ahora miren el 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esa es la séptima copa. ¿Se recuerdan cuando lo estuvimos estudiando? Que al parecer este gran terremoto va a producir tsunamis de una extensión tan grande que todas las islas del planeta Tierra van a quedar debajo del mar. Así que fíjense cómo la gente se enorgullece de las islas y lo linda que son y comprando propiedades de millones de dólares y todo esto. Sin embargo, por la palabra, todas las islas, incluyendo los países, los hermosos países de muchos de nosotros, van a quedar sumergidos debajo del mar. Sigue diciendo, pero la idea que es lo que estoy diciendo, hermano, no podemos ver esta porción de Apocalipsis aquí como distinta a Apocalipsis 18, que es donde están las copas, ¿entiende? Esto es un preámbulo de lo que de lo demás detalla. Es la idea que yo quiero que nosotros aprendamos. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Ve? Ahí se va a poder ver ese tercer cielo, ese trono de Dios, que es porque dice, el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cada vez que usted encuentre el gran día de la ira de Jehová, se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ajá. Cuando Filipenses dice, y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, yo me imagino que se refiere a... Sí, en ese momento en que todo el mundo va a reconocer, sí, muy bien, todo el mundo va a reconocer el señorío de Jesucristo. ¿Okay? En este día, muy bien. Bueno, vamos al texto, que es el capítulo 19. Vamos a seguir hablando. Aquí al jinete se le están dando varios epítetos acerca de la personalidad de Jesús, lo cual no lo dicen todo, no agotan lo que es la personalidad de Jesús, pero dicen algo. Ya sabemos que el color blanco significa victoria y santidad. Cuando dice fiel, se refiere a la misión que a él se le ha encomendado por el Padre. No solamente esta, desde el principio, desde la encarnación, el nacimiento, la expiación, la crucifixión y ahora el retorno. Cuando dice veraz, es que es consecuente y constante en cumplir con la misión. Cuando dice juzga y guerrea con justicia, está afirmando que la causa de Cristo es justa. Y justos también los medios que emplean, por más cruel que a nosotros nos parezca, son justos. Fiel y verdadero se refiere al carácter de Cristo con relación también a los discípulos que le siguen. Ahora el versículo 12 es interesante porque dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este versículo encierra aquí algunos misterios. Cuando dice sus ojos eran como llama de fuego, ¿a qué se refiere? Quiero que participen también un poquito ustedes. ¿A qué se refiere cuando dice sus ojos eran como llamas de fuego? Es algo específico, importante.
A ver, Julio. No, no tanto así. Sus ojos eran como llama de fuego. Que cuando habla de ojos es una mirada penetrante. Quiere decir que Él escudriña los secretos de los hombres. Nada se puede esconder delante de Él. Todo esto tiene una correlación, porque si Él dice, Él es el fiel y verdadero, el justo, significa que ningún ser humano va a poder engañar al Señor. Todos sus juicios son verdad, porque Él lo escudriña todo. De Él no se escapa nada ni nadie. Por eso habla de sus ojos. Como lo que viene a ser juicio, pues presenta su mirada escudriñadora y penetrante como una de los testimonios y las evidencias más grandes que se puedan presentar en un juicio, que es ser un testigo. Muy bien, o sea que Él atraviesa el corazón y tiene poder para consumir como fuego. Otra cosa interesante aquí, dice que tiene en la cabeza muchas diademas. ¿Qué significa eso? A ver, hermano. Así mismo, eso es. Es lo que Él viene a hacer. ¿Okay? Recuérdense, ahora les voy a hablar. Diademas en Apocalipsis simbolizan naciones. Las diademas, naciones. ¿Qué simbolizan los cuernos en Apocalipsis? Una pregunta para algo que ustedes ya estudiaron. ¿Qué simbolizan los cuernos? No, tan cerquita. Los gobernantes. En Apocalipsis, cuernos simboliza gobernantes. Cabezas, ¿qué simboliza en Apocalipsis? Ustedes lo dijeron, gobiernos. Gobiernos. Ok, el anticristo viene primero con 10 cuernos. ¿Simboliza? ¿Simboliza qué? 10 gobernantes que le ceden al anticristo, prácticamente se dejan manipular o guiar por el anticristo. Siguen siendo soberanos de naciones, pero han entregado su soberanía al control del anticristo. Cuando habla ahora de 7 cabezas, ¿a qué se refiere? 10 naciones específicas, 10 gobiernos. No gobernantes, pero gobiernos. Pero entonces cuando habla de diademas, habla de naciones. Por eso dice él en vano, las diademas simbolizan que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él viene a conquistar lo que a Él le pertenece, las naciones de este mundo. Ustedes se recuerdan en la tentación cuando el diablo le dijo a Jesús, si te postras y me adoras, te voy a dar todos los reinos de este mundo. ¿Se recuerda cuando se atrevió a hacerle semejante oferta? El Señor no accedió. ¿Por qué? Porque son de Él. ¿Cómo le vas a dar lo que es de Él? Cuando hablamos de diademas y pensar de que el Señor viene a establecer su gobierno y su reino, hermanos, con esto imaginen que ya, cuando una vez que Cristo venga, y su venida va a tener un proceso, porque todavía no hemos entrado en la tercera parte de este capítulo, que es el Armagedón. Va a haber un proceso antes de que Él ya establezca su reino en la tierra, pero todo sistema de gobierno que nosotros hemos estado acostumbrados a experimentar, todo va a cambiar. Allá no va a haber democracia, no va a haber monarquías, no va a haber imperialismo, ninguno de estos sistemas ya se van a acabar todo. Nosotros vamos a experimentar, o el mundo va a experimentar, lo que se dice un gobierno teocrático, un gobierno gobernado por el mismo Dios. Jesucristo es la persona de Dios, la que tenemos visible y física, de este Dios invisible que no vemos. Él va a venir literalmente a coger los gobiernos de este mundo. Su sede va a ser Jerusalén, Él va a ser de Jerusalén su sede de operación.
Allí va a él tener su sede política de lo que es el gobierno entero. Y eso es lo que él viene a hacer. Por eso es que dice, en su cabeza muchas diademas. Y dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Cuando dice un nombre que ninguno conocía, no se trataba tanto de que no se pudiera leer lo que él tiene escrito en el muslo, o el nombre que él tiene escrito, sino más bien que el ser humano no está capacitado para entender y comprender completamente lo que significa su nombre. Aún todavía nosotros, por más que estudiemos, no vamos a comprender todas las profundidades que hay detrás de la kenosis de Jesucristo y detrás del nombre que él tiene escrito. Es prácticamente un misterio. Es probable que el nombre se refiere al verbo de Dios, porque lo dice, especialmente al principio, que él habla del verbo de Dios. El versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el verbo de Dios. Lo que uno no comprende es la profundidad de lo que es la encarnación de Jesucristo. Fíjense si es así, que el mundo está lleno de opiniones, diferentes opiniones acerca de Cristo. Ahora, es importante aquí los dos nombres que él tiene. En el versículo 16 dice que también tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando él usa el primer nombre, Verbo de Dios, está aludiendo a lo que es su encarnación, su naturaleza divina. O sea, la primera venida, que es la kenosis de Jesucristo. Todo eso está implícito en el nombre, el verbo de Dios. Pero cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores, está aludiendo no al nacimiento virginal, pero al nacimiento de su reino, que es este momento, cuando nace el reino mesiánico. No podemos confundirnos en eso, hermanos. En este momento, el reino nace en los corazones de los creyentes. Ese es el ámbito del reino espiritual de los cielos. ¿Okay? Pero en este momento va a ser el reino teocrático, el nacimiento del reino teocrático. Que inclusive, les doy un detalle interesante, todos nosotros cantamos Al mundo paz, ¿verdad? En las Navidades. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Bueno, ustedes saben que el autor de este himno, cuando lo escribe, lo que tenía en su mente no era la Navidad, era el nacimiento del reino mesiánico, del reino milenial. O sea, nació ya nuestro Rey. Eso era lo que tenía en la mente el autor del libro. Lo que pasa es que se ha tomado y se ha usado para los tiempos navideños. Pero hay dos tipos de nacimiento aquí. El nacimiento virginal es el verbo de Dios. El nacimiento mesiánico de lo que es el reino usa Rey de Reyes y Señor de Señores. El primero alude a la primera venida, el segundo nombre a su segunda venida. O sea que nosotros tenemos que entender eso muy, muy claro aquí. Ahora, aquí hemos visto que se menciona también que lleva un manto salpicado de sangre. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Dice que trae un manto salpicado de sangre. No. Por eso es importante que estudiemos la palabra y nos demos cuenta. ¿Okay? Su primera venida sí tuvo como misión morir en una cruz y derramar su sangre. Pero eso no es lo que él viene a hacer en la segunda venida. Porque ese sacrificio fue una sola vez y para siempre. No se va a volver a repetir. Lo que Cristo hizo en la cruz ya no se va a volver a repetir. Esta sangre es la sangre de los enemigos de Dios. Lo que va a suceder en el Armagedón, cuando dice que la sangre va a llegar hasta las bocas de los caballos. Y es profecía de, para que ustedes entiendan, Isaías 63:3. A ver, alguien me lee esa profecía. Isaías 63:3.
¿Ya hay alguien que lo tiene? Ajá. Sí, hermano Eliezer, léalo. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi pie. Con mi furor. Con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todos mis ropas. Okay, esa es la profecía que se está cumpliendo aquí con la segunda venida de Cristo. La idea que se pone para lo que está por acontecer, que no lo hemos estudiado todavía, que es la batalla del Armagedón, se pone como un videro, que ustedes saben que se echan las uvas y se pisotean con el pie, y al pisotearla con el pie va soltando el jugo, y así se obtiene el vino. Esa es más o menos la idea de lo que la ira de Dios va a hacer con la maldad de los hombres. Como que los va a reunir en un lugar, y ese es el valle de Armagedón. Los va a reunir, y una vez que están todos reunidos, dice que ahí van a ser pisoteados, se van a desangrar, que la sangre va a llegar hasta la boca de los caballos. O sea, y aparece Jesús salpicado con sangre, pero no es la sangre suya, sino es la sangre ya de los enemigos que él ha venido ya a conquistar y a vencer. Todas esas cosas interesantes nosotros las encontramos en este versículo. Bueno, el 14 ya presenta, dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De nuevo la idea. Y hermano, a veces yo le digo, en Apocalipsis uno no puede ser dogmático y decir, esto es así. Bien puede ser que sea literal, que vengamos todos montados en montones de caballos blancos. Eso no. Cuando se trata de Dios, para Él no hay nada imposible y uno tiene que... Pero siempre que busquemos el simbolismo, lo que está simbolizando aquí, que todos los santos vienen montados en caballos blancos, es que venimos todos como conquistadores y victoriosos, o sea, salimos victoriosos de la vida. Es la idea de venir montado en caballo blanco y siguiendo a Jesús. O sea, aparte de, sea literal, que vengamos en caballos blancos, o que no sea así, el simbolismo siempre va a ser el mismo. Igual que Cristo es conquistador, todos nosotros vamos a ser conquistadores y victoriosos por pertenecer a Cristo. Esa es la idea que presenta aquí cuando dice, le seguían en caballos blancos. Vestidos de lino finísimo, ya sabemos que cuando ocurrieron las bodas del Cordero, el juicio a la iglesia, así fueron vestidos, así fue vestida la iglesia. Así que este es un detalle ahí interesante, que es el que nos proporciona luz para saber que en efectivo la iglesia viene con Jesús. Segundo, los ángeles nunca se presentan vestidos de lino finísimo. Ellos no han necesitado vestirse porque lo son. ¿Entienden la idea aquí? Nosotros somos pecadores y vamos a ser vestidos de lino finísimo. El lino finísimo es las obras santas, las obras justas, una vida sin pecado. Por eso dice blanco finísimo, quiere decir sin mancha, sin pecado. Nosotros vamos a ser vestidos porque por naturaleza somos pecadores y necesitamos ser transformados. Pero los ángeles que han permanecido fieles al Señor, ellos han permanecido en el mismo estado desde que fueron creados. Nunca han tenido que ser vestidos de santidad, porque ellos son santos y justos. ¿Entienden la idea aquí? Así que hay muchas personas que puedan decir, no, aquí esta no es la iglesia, estos son ángeles. No necesariamente tienen que ser ángeles, aunque yo no dudo de que ellos vengan también. Pero aquí se presenta un ejército vestido de lino finísimo. Aparte de eso, el Señor dice que cuando Él venga a buscarnos, a su iglesia, vamos a estar con Él para siempre. Nunca nos vamos a separar de Él. Así lo dice el Señor. Entonces, si ocurre el matrimonio, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad que el esposo y la esposa siempre son inseparables? No se separan. Nunca, ¿no? Tristemente aquí nos tenemos que separar para cada uno ir a sus quehaceres, etcétera. Pero la idea del matrimonio es permanecer siempre juntos y unidos. Si aquí estamos hablando de la inauguración del glorioso reino mesiánico,
y el esposo va a ser el rey de reyes y señor de señores, ¿cómo la iglesia no va a estar presente, hermanos? ¿Cómo no lo va a acompañar? Si no solamente el Señor les dice, ya no, más nunca van a ser arrebatados de mi mano, nunca se van a separar de mí, sino que es obvio que en una cosa tan grandiosa como esta, la iglesia acompaña al Señor. Vale la explicación porque hemos venido hablando, o vamos a hablar más a menudo en las próximas clases, de la Nueva Jerusalén y de la Ciudad de Oro. Y muchos dirán, no, porque la iglesia está ahí en la Ciudad de Oro y quienes acompañan a Cristo son los ángeles y Él viene a conquistar los reinos de la tierra, pero la iglesia está allá. No, según este pasaje, al parecer no es así. Al parecer, para esta inauguración del reino, la iglesia viene con Jesús, lo viene a acompañar, como dicen estos versículos. 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Esta espada aguda, que siempre representa la palabra de Dios, va a ser la que va a ser utilizada para herir a las naciones. Entiendan esto muy bien, porque dice la Biblia que por la palabra de la boca de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Acuérdense que Dios es el creador de la materia. Cuando el hombre va a hacer algo, siempre usa materia. Y el hombre pudiera ser un constructor o un descubridor, pero el hombre siempre tiene que trabajar con algo creado ya, algo que es materia. Pero Dios no creó al mundo así. Dios lo creó con su palabra. Y con todo lo grandioso que es el mundo, cuando Él dijo, sea el sol, fue el sol. Fueron las estrellas, fueron las estrellas. Su palabra hablaba y las cosas surgían. Tal es el poder del Dios a quien nosotros servimos. Por eso es que cuando venga, mucha gente piensa, no, que la guerra de Armagedón. Miren, los seres humanos se van a preparar con toda la artillería mayor que puedan tener a su alcance y a la mano. Y todos los aparatos de avance tecnológico militares más grandes que puedan surgir. Pero en el Armagedón no se va a disparar ni una sola bala. Dios no tiene necesidad, porque cuando Dios guerrea, Él no guerrea con las mismas armas que nosotros necesitamos. Él es un Dios todopoderoso. Y lo único que va a hacer Dios con su boca es decir, desángrense todos los que estén aquí en este campo de batalla. Ya, eso es todo. No tiene que disparar nada. O sea que esa idea del Armagedón, de ver una bomba atómica y todas esas cosas son cosas figurativas en nuestra mente, pensando en esta guerra, pero aunque se le llame batalla, el arma que Dios va a usar es su potente palabra. Por eso dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Entonces dice, Él regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor, ya eso lo explicamos, de la ira del Dios Todopoderoso. Yo voy a terminar ya aquí hablando un poquito sobre esto, hermano, porque nosotros alabamos, adoramos a un Dios que es amor, de eso no cabe duda. La misericordia, la paciencia que Dios tiene para con nosotros es incomparable. Dios es un Dios que es amor. Pero no olvidemos su otra cara, la cara de su ira, que es justa y que es santa. Y ahí lo dice muy claro, este es el gran día de la ira del Dios Todopoderoso. Y gracias al Señor por Jesucristo, en vez de estar en la tierra sufriendo, ¿verdad?, de los juicios de Dios, más bien estamos acompañando al Señor Jesús y entrando como conquistadores al mundo, a la tierra, en caballos blancos. ¿Que alguna pregunta o algún comentario? Ya nos quedan nada más que 2 o 3 minutos de clase. La semana que viene vamos a estudiar la batalla de Armagedón. ¿Okay? Son los próximos versículos. ¿Pero alguna pregunta?
Bueno, lo importante, hermana, es que nosotros conozcamos la palabra sea nuestro guía para no confundirnos, porque muchas veces, ejemplo, ese capítulo 6 de Apocalipsis, uno lo lee y ve que menciona disturbios y ve que menciona el cielo enrollándose. Y entonces, si uno lo continúa leyendo, se va a encontrar que capítulo 15, 18, entonces habla de toque de trompeta, toque de copas, y uno puede desviarse un poquito de qué es lo que va a suceder. El libro de Apocalipsis usted no puede interpretarlo como que va a suceder seguido todo lo que está escrito una cosa tras otra. No, hay porciones que son como preámbulos que te abren tus ojos a lo que va a estar por acontecer, y no significa que se trate de diferentes acontecimientos, sino es el mismo explicado en varios lugares de varias maneras. O sea, Apocalipsis 6, Zacarías 14 y Apocalipsis 19 prácticamente hablan de esto mismo, del día de la gran ira del Todopoderoso, que es la segunda venida de Cristo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Esto también, acuerda, nos ha ayudado a entender los dos jinetes, no es el mismo jinete. ¿Por qué se usa el caballo blanco en ambas ocasiones? El simbolismo que hay detrás del caballo blanco, para no confundir, porque hay personas que creen que el caballo blanco de Apocalipsis 6 es Jesucristo, y no lo es. Es el anticristo. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a entender lo que es el por qué creemos que la iglesia va a acompañar a Jesús en este momento. Eso es otra cosa importante. Bueno, si no hay más nadie que tenga alguna pregunta o alguna opinión o algo que decir, ¿qué hemos podido aprender de esta porción, que es lo más importante, lo que vamos a llevar en nuestros corazones? Primero, gratitud al Señor porque hemos creído en su primera venida, hemos comprendido la misión de su primera venida, ya entendemos de lo que se trata su segunda venida, el nacimiento del reino de los cielos. Tenemos que vivir agradecidos que si en este momento, en esta dispensación de tiempo donde está naciendo Cristo es en nuestros corazones y somos parte de Cristo, eso es también un motivo de agradecimiento al Señor. O sea, esas cosas son las que tenemos que llevarnos con nosotros, atender a ser agradecidos por el amor y la gracia de Dios, pero hermanos, ser también temerosos y reverentes, porque dice, Dios es fuego consumidor. Hebreos 12 lo dice, horrenda cosa, Hebreos 10, perdón, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La gente juega con Dios. Y usted escucha por ahí cómo usan su nombre en vano, cómo toman las cosas del Señor así tan ligero. Y no se dan cuenta que, hermano, nuestro Dios es un Dios de ira, de un fuego consumidor. Una ira santa y justa, pero lo es, para que nosotros seamos reverentes y temerosos delante de Él. Que nos ponemos en pie y nos despedimos. Señor, elevamos acciones de gracias a Ti porque no nos ha consumido tu ira. Más bien, hemos gozado de tu gracia, de tu amor y misericordia al revelarte a nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. A poder nosotros, Señor, entender ese misterio que hay en su nombre, que hay tantos, Señor, confundidos, tantos que no entienden de la naturaleza y la misión de ti, Jesucristo. Sin embargo, a nosotros el Espíritu Santo nos ha dado claridad de que eres el Verbo de Dios, o sea, la persona divina encarnada en un ser humano para salvarnos, pero que también eres Rey de reyes y Señor de señores, y que tu reino mesiánico está también por nacer. Gracias por ayudarnos a comprender estas cosas, Señor, y todos estos misterios que solamente tú, Espíritu Santo, revelas a tus hijos. Ahora, Padre Santo, bendícenos y ayúdanos para el culto de adoración que queremos rendirte. Oramos en Jesús. Amén.